Meditemos con la Biblia del Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. Estando Jesús y sus discípulos en Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro dijo: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra de Dios. Empezamos el Evangelio donde Jesús de nuevo anuncia cómo va a ser su muerte. Entregado en manos de hombres, le matarán, pero dice claramente: resucitaré al tercer día. Es increíble cuántas veces Él les dijo a sus discípulos: resucitaré. Les dio la esperanza. Y no solamente la esperanza de que iba a resucitar, una promesa y aceptar la voluntad del Padre. Es decir, seré entregado y le matarán. Es aceptar plenamente la voluntad, aceptar el martirio, aceptar esa pasión. En nuestra realidad, cuando nos dan unas malas noticias y sabemos cuál puede ser el desenlace, a veces nos desesperamos y no confiamos. Debemos confiar plenamente cuál es la voluntad de Dios y hacerla cumplir en nuestra vida. Es importante que tomemos eso en cuenta, y para ello no está de más leer a menudo y meditar en la pasión de nuestro Señor, en ese gran acto de obediencia y de amor, tanto al Padre como a nosotros. Más adelante observamos que a Pedro se le dice que debe pagar un impuesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pedro y Jesús tenían que pagar ese impuesto? Pues bien, ese era un impuesto que tenían que pagar cada año los varones judíos mayores de 20 años. Y este dinero se utilizaba para el sostenimiento del templo, de la casa de Dios. El cobro del impuesto realmente se remonta al cumplimiento de la palabra de Dios, que lo pueden leer en Éxodo 30, del 11 al 14, donde Jehová le habló a Moisés y se habló del ciclo, es decir, del impuesto que se iba a pagar para tener el sostenimiento del templo. Bien, pero resulta que Jesús y Pedro no tenían dinero. Y aparte de eso, Jesús le explica a Pedro: ¿los miembros de la familia real están exentos o no? Claro que están exentos. En este caso, Jesús, miembro principal de la familia real. Sin embargo, Jesús no se envanece. Y para evitar ofensas y para evitar problemas, estuvo dispuesto a pagar el impuesto. ¿Pero con qué dinero? Si no tenía dinero. Gran dilema. Pues le dice a Pedro que vaya a pescar y que el primer pez que muerda el anzuelo tendrá un estatero. El estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas, es decir, la cantidad exacta para Pedro y para Jesús. Es impresionante porque recordemos que Pedro a veces desconfió, y en este momento que le digan ve, pesca, y el primer pez que consigas, allí está. Es una prueba de la confianza y de la fe. Sin embargo, va Pedro y lo hace. Pedro obedece diligentemente. También es impresionante la manifestación del poder que tiene Jesús sobre todo, sobre la naturaleza, la omnisciencia que tiene Él. Imaginar esta escena es hermoso, que en el fondo del mar estuviera esa moneda, que estuviera el pez. Realmente es maravilloso observar cómo nuestro Señor hizo tantas cosas. Sin embargo, nos recuerda que Jesús no necesitaba pagar impuestos. Él no necesitaba expiar pecados propios, porque el impuesto era por eso, también para expiar sus pecados, no solamente para el mantenimiento, sino también por expiación de pecados. Él no tenía que expiar pecados, porque él no era esclavo del pecado, sino que siendo hijo, como era hijo de Dios, él estaba exento de toda culpa.
pero el esclavo sí estaba sujeto al pecado. Sin embargo, Jesús nos muestra que a veces en la vida nosotros tenemos que aprender a obedecer las leyes y no ser tan altaneros en determinadas situaciones, aun cuando tengamos la razón. Nuestro ejemplo es nuestra mejor carta de presentación en muchas situaciones. También es hermosísimo recordar que ya nuestro Señor, a través de su sangre, simplemente limpió los pecados y fue suficiente. El que nada debe y el que estaba en perfectas condiciones simplemente derramó hasta su última gota para satisfacernos a todos nosotros. Lo que podemos decir es que absolutamente ningún hombre tiene por qué expiar sus pecados, porque ya Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros, con su sangre. No debemos estar pagando, mas sí es importante que recordemos que los pecados que cometemos, evitémoslo. Tratemos de tener esa enmienda de no volverlo a hacer, esa confianza y ese amor en Jesús, en que Él todo lo dio por nosotros. Y nuevamente, como todo en la vida de Él, era una muestra de la obediencia, era una muestra de cómo nosotros debíamos vivir. Hoy por hoy, ¿qué estás dispuesto a hacer por Él? Cuando te presenten situaciones en las que tal vez tú tengas que violar una ley porque tengas el poder, ¿lo harías? Recuerda que ni siquiera nuestro Señor hizo eso. Él no tenía que pagar nada y sin embargo lo hizo. Medita en la palabra y te invito a que realmente leas esa parte en Éxodo. Todo, absolutamente todo en la palabra lleva un orden. Así que simplemente agradécele a Jesús hoy, agradezcámosle por haber derramado hasta su última gota en esa cruz por la expiación de los pecados de cada uno de nosotros. El más inocente y el más puro se entregó por ti y por mí. Simplemente agradécele y ámale. Que Dios te bendiga grandemente.